siervo que esta noche lleva la enseñanza. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede darle su ofrenda de palmas al Señor. Y quiero que esta noche recibamos también con el cariño y el amor de siempre al pastor Jonathan Navarrete, que ahora nos compartirá la enseñanza de esta noche. Demos un fuerte aplauso, hermano, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos venido ahora, hermanos, con el objetivo de aprender. Amén. Y hoy, hermanos, quizás las enseñanzas son tediosas, porque como la enseñanza es un poco más profunda que un mensaje, pero, hermanos, voy a tratar la manera que no sea tediosa. Amén. Vamos a la Biblia. Y quiero que me acompañe a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 7. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 7. Cuando usted lo tenga, nos ponemos sobre nuestros pies y le damos lectura a su santa y bendita palabra. Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: para mostrarnos en los siglos venideros las abundancias de, ¿qué dice?, de las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos hoy, este día, que nos ilumines la mente para poder aprender tu palabra. La iglesia Rescatando al Cautivo, Señor, ama tu palabra, ama la enseñanza. Dales una doble bendición por amar tu santa y bendita palabra, Señor. Bendecimos a los hermanos que por medio, Señor, de esa transmisión allá en Estados Unidos y en Europa y en los lugares están viendo este mensaje, Padre, que también sean, Señor bendito, edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Hermano, hoy vamos a aprender qué son las 7 dispensaciones. Y al final voy a dejar, hermano, un periodo para que usted pueda hacer preguntas, porque al final vamos a hacer un pequeño examen. Amén. A los que estamos acá, pero no el día de hoy. El examen va a ser de las 7 enseñanzas, porque los temas, hay algunos temas como el ejemplo, el mini Apocalipsis de Jesús, que lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, hoy vamos a dar, hasta donde lleguemos, las dispensaciones. ¿Qué es la dispensación, pastor? La dispensación son tiempos donde Dios ha hablado al hombre. Entonces, ¿para qué me sirven las dispensaciones, hermanos? Me sirve que cuando yo abro la Biblia, sepa en qué dispensación estoy. ¿Amén? ¿En qué dispensación estoy? Entonces ahí vamos a ver, usted puede observar la pantalla, vamos a iniciar viendo qué son las dispensaciones con la primera lámina. Entonces las dispensaciones son, hermano, ese momentito donde Dios ha hablado con el hombre en diferentes formas. Por ejemplo, ahí está, que dice, ¿qué es la dispensación bíblica? Porque esto no lo sacamos, hermano, de corrientes neopentecostales. Esto lo sacamos de la Biblia. La Biblia está, el doctor Schaeffer en el siglo XIX escribe esto y dice: un periodo durante el hombre es puesto a prueba con la referencia a cierta revelación específica y su voluntad de Dios. El diccionario bíblico dice que la dispensación, ¿cómo dice que dice? Ahí no lo lee, hermano, ¿está conmigo? Dice que son las dispensaciones, es un periodo de tiempo, el trato ordenado en los hombres por parte de Dios
en varias administraciones de sus caminos en tiempos distintos. En la siguiente lámina podemos observar, hermano, ahí dice, mire, basándonos en algunos diccionarios bíblicos, el vocabulario de la dispensación tiene del griego oikonomía, que literalmente significa administrar de una cosa o de un linaje específico. Entonces ahí tenemos este material, se va a ser compartido. Si usted quiere, hermano, profundizar más, aquí está de la Universidad UCAR, aquí está las dispensaciones. Yo puedo dejar el documento y usted sacarle copia, y usted puede tener, por supuesto, una copia de este documento que le va a ser útil. En la siguiente lámina también se va a ver cuál es la primera dispensación. La primera dispensación que usted tiene que aprender, mis amados hermanos, es la dispensación de la inocencia. ¿De qué se trata la inocencia? Cuando el hombre, Dios lo formó perfecto. Dios formó al hombre perfecto. ¿En cuántos días formó al hombre? En uno. ¿Cuál día? El sexto. ¿Por qué lo formó el sexto día? Porque es claro, hermano, el primer día formó los cielos y la tierra, y el hombre es la corona de la creación de Dios. Es la corona, es el último que forma en la corona. Ahora bien, y aquí quiero que profundicemos un poquito en lo que el hombre, en la caída. La inocencia, hermano, quiere decir que el hombre es perfecto. Oigan bien, pónganme cuidado en esto. El hombre es perfecto en el Génesis. Donde él cae, hermano, en el momento del pecado. ¿Qué pierde el hombre en la caída del pecado? ¿Por qué cree usted hoy que no hemos alcanzado la perfección? Nadie en este mundo, oiga bien, hermanito, nadie en este mundo, en este momento puede decir que es perfecto. Nadie. Porque la carta a los Romanos dice que ni algún uno puede decir que somos perfectos. El hombre, cuando cae en su caída, pierde, hermano, el señorío. Él era rey, pero va a recuperarlo. En las dispensaciones vamos a ver dónde lo recupera. Lo va a recuperar en el milenio. El hombre, hermano, pierde y daña la imagen y la semejanza. Oiga, ¿qué dañó? La imagen y la semejanza de Dios. Yo quiero que en la otra yo le digo, hermano, cuando lo mueva, porque vaya para que no esté ahí paradita. Es dañada la imagen y la semejanza. Vaya, y aquí aprendamos algo. La imagen y la semejanza. ¿Qué es la imagen y la semejanza? La imagen y la semejanza del hombre no es que nos parezcamos físicamente a Dios. No podemos parecernos físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Cuando Dios se va a mostrar al hombre, utiliza una forma que se llama antropomorfismo. ¿Qué quiere decir el antropomorfismo? Antro quiere decir hombre y firmo quiere decir forma de hombre. Pero Él nunca, hermano, dice que Dios es espíritu. Entonces no puede ser, hermano, no nos podemos parecer fisiológicamente a Él. Pero la imagen y la semejanza, hermano, tiene una parte específica que nos parecemos en la parte espiritual y en la parte emocional de Dios. Así sí nos parecemos. ¿Cuál es la imagen de Dios, hermano? Y la imagen y la semejanza es que lo moral nos parezcamos a Él. Eso fue dañado. Si usted me acompaña en Génesis 1, versículo 26, quiero que ponga cuidado en esto, y esto es específico, y no lo vaya a perder, porque esto le va a enseñar mucho. Mire, 1.26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí están las dos. En el versículo 27 se pierde la imagen. Miren lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, y Dios creó varón y hembra. En el versículo, hermano, 28 está hablando que va a señorear los peces y todo lo que le da la orden a Adán,
pero más adelante dice, y dijo Dios, he aquí he dado todo el ámbito, hermano, que le dio al hombre, lo pierde en la caída. Entonces la imagen es dañada y es perdida. ¿Dónde la recuperamos entonces? Porque, hermano, si la tenemos dañada, si dañamos la imagen, la dañó el pecado, ¿dónde se recupera? Se recupera, hermano, la imagen. Oigan bien, cuando usted muere o en el arrebatamiento. ¿Por qué cuando usted muere? Porque dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Llega la imagen. Y la otra dice, y los que estén vivos serán arrebatados. ¿Dónde podemos ver la recuperación de la imagen que se perdió del hombre? Véalo, la misma Biblia le da la respuesta. En la tercera carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mire, ahí recuperamos la imagen. Mire cómo está. Y yo quiero que ponga, subrayes eso, porque dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Póngale cuidado. Y aún no se ha manifestado lo que hemos, arrebatamiento. Todavía no hay arrebatamiento. De ser, aún no hemos sido manifestado lo que hemos de ser, perfectos. Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, arrebatamiento, seremos semejante. La palabra semejante es y semejanza. Ahí recuperamos la semejanza perdida. Bueno, ahí lo tengo. Leámoslo de nuevo. Mire cómo está ahí. Amados, ahora somos hijos de Dios porque ha nacido de nuevo. Y aún no se ha manifestado, que se va a manifestar un cuerpo glorificado y va a volver a ser perfecto como lo hizo Adán. Mire, aún no se hemos sido manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, arrebatamiento, seamos semejantes. Esa palabra semejante, oiga, es semejanza a Él. Entonces nos vamos a parecer, hermanos, a Cristo. Pero cuando dejemos este cuerpo humano, porque este cuerpo humano, hermano, ojo, este cuerpo ¿cómo se llama? Está afectado por el pecado. ¿Por qué usted cree que Jesús, cuando estaba dijo, mejor ha de ir a la cruz? Porque, hermano, los apóstoles estaban envejeciendo y Jesús no estaba envejeciendo. ¿Por qué cree que Jesús iba a envejecer? Porque tiene un cuerpo glorificado. Jesús, como es perfecto, no podía envejecer. Ya le estaban saliendo las canitas a los apóstoles y viene el pelito negro, hermano. No, se fue aplauso al rey, hermano. Entonces, cuando vemos que Jesús dice, Dios, me tengo que ir a la cruz rápido, porque Él no podía envejecer, porque lo que nosotros envejecemos es porque nuestro cuerpo está dañado por el pecado. Entonces, oiga, hermano, cuando nosotros morimos y vamos a resucitar, vamos a tener que, hermano, un cuerpo glorificado. Entonces, este cuerpo que usted tiene, hermano, ya no va a envejecer. Dicen algunos teólogos, como Martin Henry, dice, hermano, que el cuerpo que usted puede llegar a tener cuando resucite es de 32 años. Es la mejor edad, hermano. Yo le he pedido a Dios, hermano. Oiga, yo le he pedido a Dios que me vea en el espejo, cambiar mi cuerpo. Pasarme en el sexo, en otra vida, porque hermano, por más bien que dejamos, no se puede, Entonces, el cuerpo glorificado lo recuperamos. Entonces, vamos a recuperar la imagen y la semejanza en esto. Ahora, vamos a lo que dice en la inocencia. Es decir, el hombre estaba inocente en ese momento. Hermano, ahorita estaba, ahí está la inocencia. Veamos la otra. No. Esta es el periodo. Hoy veamos la conciencia de lo que es.
Está primero, dijimos, la inocencia. ¿Amén? Ahí está. La dispensación de la inocencia. La responsabilidad del hombre era obedecer a Dios. El fracaso de él fue la desobediencia. ¿Cuál fue el juicio? Maldición y muerte. Hay 3 muertes, hermano. Anótelas. Muerte espiritual, muerte fisiológica y segunda muerte. Muerte espiritual, muerte fisiológica. La muerte fisiológica es la que vamos a pasar, no podemos quitarnos de ese golpe. Y de ahí viene la muerte, la segunda muerte, que la segunda muerte es para la gente que no quiso aceptar a Cristo. Esa segunda muerte, que no quiso aceptar a Cristo, la gente que no quiso aceptar, es el juicio final, que es para el segundo, o para el lago de fuego, mejor dicho. Entonces, ahí está, hermano, la dispensación de la inocencia. Ahora, vamos a la dispensación de la conciencia. Cuando el hombre peca, ojo con esto, cuando el hombre peca, se activa el mundo. El mundo, hermano, oiga esto. Y esto lo puede encontrar científicamente. El mundo no caminaba en la perfección. Cuando el hombre peca, comienza a caminar. El tiempo, por eso que envejecemos, porque es el tiempo. En la caída, maldimos la tierra, los animales son feroces. Hoy recuperamos todo esto, ya lo vamos a ver en el reino milenial. Ahora, veamos la dispensación de la conciencia. Este periodo es la conciencia. El periodo. Vamos a okay. Ahí podemos observar las 7 dispensaciones, por si usted las quiere conocer. Solo dice, mire, la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino milenial. Ahí está ese gráfico, es donde usted tiene que comprender. Cuando usted abra la Biblia, él dice, ¿en qué dispensación estoy? ¿Verdad? Entonces, vamos a la conciencia. Ahí dice dispensación de la inocencia. De la conciencia. Ahí cuando se dan las dispensaciones, cada dispensación tiene un pacto. Cada dispensación tiene un pacto. Y cada pacto tiene una señal. Fíjense que aquí, hermanos, va a desaprender algo duro. Cuando la gente dice pacte, el pacto es entre Dios y el hombre. Nunca el hombre puede pactar con Dios. Jamás. Siempre el hombre ha buscado al hombre, perdón, Dios ha buscado al hombre para pactar. El hombre no puede pactar con Dios. ¿Por qué no puede pactar? Porque no cumple. Lo que el hombre puede hacer y lo que dice la Biblia es promesa. Te prometo, Señor, hoy dejar el cigarro. Pero esa es una promesa, no un pacto. Entonces, el pacto, ¿por qué? La persona que pacta tiene que tener una señal. ¿Y cuál fue la señal de Abraham, el pacto de Abraham? La circuncisión. ¿Cuál fue la señal de Noé? El arcoíris. Hubo una señal de parte de Dios al hombre, no del hombre. El hombre puede darle una señal a Dios. Por eso es que no se puede pactar. Entonces, se puede hacer promesas, se puede hacer otras cosas, menos la palabra pactar. Ahora bien, ahí tenemos la dispensación. Entonces, viendo los pactos, tenemos el arámico, el edénico, el sináctico, el davídico, el nuevo pacto
y el pacto abrámico. Estos pactos, hermanos, tienen una señal. Ahí, la segunda es la conciencia. ¿Anterior? Ahí está, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es cuando el hombre ya comienza y dice, estoy desnudo. La conciencia es activa. La tercera carta de Juan dice, si Dios no te reprende por tu conciencia, te va a reprender por el Espíritu Santo. La primera instancia del hombre, hermano, es la conciencia. Y pregunta del millón, y esta nótela, ¿cómo van a ser salvos los aztecas, los mayas, los vikingos, los incas? Si todavía no hubiera venido el Evangelio aquí, van a ser evaluados, dice la carta a los romanos, que por su conciencia. Entonces el Señor va a evaluar aquello, no nosotros, hermano. Nosotros hoy sí tenemos a alguien que murió por nosotros, se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él murió por nosotros. Pero en aquellos no, hermano, los aztecas no. De hecho, los aztecas llevaban ofrendas, ya vamos a entrar en eso, llevaban ofrendas de maíz y le decían, Señor, pero Dios le va a evaluar conforme cómo se comporta la conciencia. Pero Juan todavía nos dice, si tu conciencia no te reprende, te va a reprender el Espíritu Santo. Entonces, la primera reprensión del cristiano es, ¿cuánto hemos andado así con conciencia, hermano? Que, uy, me bajé a mi mamá, diciendo, ¿verdad? Y ahí está la conciencia reprimiéndolo, ¿verdad? No, me quedé con el cuento, ¿verdad? Hoy me mandó el hermano Nelson, me dice, vaya a comprar pan, pero del cuento, porque el que estaba enfrente del mercado, y el del mercado no le gusta al hermano Nelson, porque anda con los ratoncitos. Entonces no le gusta, la voy a comprar del cuento. Y voy allí, hermano, a uno que le llaman Lilian. Entonces yo le digo, solo dos tiempos, tiene una cenita, tiene un cachito ya. ¿Cuánto es? Le dije, 210, me dijo. ¿Cuánto vale? Le dije, oiga. Y me da $1 y que me ha vuelto. Pero ya no me quedé con el vuelto, ¿verdad? La conciencia está libre. Entonces, la conciencia no es cuando el hombre capta. Ahora bien, veamos la definición de la conciencia. Dice ahí que a partir de la caída del hombre le fueron abiertos los ojos y la conciencia, y a partir de ese momento los hombres tenían conciencia del bien y del mal. Por tanto, total responsabilidad moral. El hombre, por él dictamen de su conciencia, tenía la responsabilidad de hacer todo lo bueno. Tenía la responsabilidad de hacer todo lo bueno. Es decir, que la conciencia en este momento se le abrieron los ojos. Pero, hermano, cuando usted va a la Biblia y dice, vamos a aprender algo de él. Dios en la conciencia, Dios en la caída deja un método para tapar pecados. No para quitarlos, solo los tapaban. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Ese verso, vea lo que Dios le deja al hombre y le deja una enseñanza a los hijos. Ya vamos a ver el error de Caín y Abel. Póngale eso. Fíjense. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer le hace túnicas de pieles. En otro libro extra de la Biblia se confirma que era un cordero el que mató a Dios. Y por lógica era un cordero el que mató a Dios. Cuando ellos caen y se ven desnudos, ¿por qué se tapan? Como quita rápido. Pero Dios mató a un cordero inocente para ponerle túnicas a ellos. Dice el doctor Chetley en su teología que Dios, oye esto, le enseñó el sacrificio a Adán y Eva y le dijo, este cordero lo van a presentar cada vez que ustedes tengan pecado. Por lógica, hermano, por lógica, Adán y Eva tuvieron que trasladar esa idea a Caín y a Abel. Miren, vengan, este es un cordero, usted los va a matar,
Y esa sangre es la sangre que tipifica, dice. Hebreo lo explica. Tipifica a Cristo, el Cordero sin mancha. Cuando se presenta Caín y Abel con sus ofrendas, ¿qué llevan? ¿Hola? Va, póngale esto. Si yo le digo al hermano y a la hermana, ellos dos van a traer un cordero para tapar sus pecados. Y ella me trae una papaya y él me trae un cordero. ¿Cuál era la ofrenda para quitar pecados? Ese es el contexto del capítulo 4. No ofrenda monetaria. Dios estaba esperando. Entonces, ¿por qué cree usted que Dios les ha desagradado la ofrenda de papaya? Porque una papaya no quita el pecado, quita la sangre del cordero, quita el pecado del mundo, hermano. La gloria sea para Dios esta noche. Entonces, es importante que los dos, no importa. Ahí dice el contexto, que uno era labrador, no. Dios al final de ese contexto estaba esperando, estaba esperando que los dos llevaran, porque en aquellos tiempos no se podía comprar. Lo que se hacía, hermano, era van a disculpar mi leche, un cambalache. ¿Saben qué es eso, hermano? Ustedes no, pero de aquí. Pero entonces, el cambalache era, hermano, aquí te traigo, me tengo un cordero de esos, aquí te traigo unas papayas, porque el cordero es importante para la limpieza de pecado. Entonces, fíjense que rapidito me atacaron la idea. En otras instituciones donde doy clases, no me cargan esa idea, me comienzan y piden el cordero. Entonces, por eso es que Dios desagradar la fruta, porque la fruta, hermano, y en los tiempos actuales, si a usted le dicen que usted va a ser salvo por obras, le han dado mentira. Si a usted le dicen que porque usted va a ir a mí me han invitado para el 25, hermano, de rodillas a ir a Cristo, ¿no? Va a ir el pastor. No sé, le digo. Pero me dijo, si usted va, me dijo, de rodillas a Cristo negro, y se lo digo así, me dijo la persona. Pero le pone amor, ahí vamos a ir por tirando, me dijo, cartón. Entonces yo tengo que ir, y llego allá, y le digo al Cristo negro, hacerle el milagro, porque no me he casado, mandarme a la mamaíta, se la manda, ¿verdad? Ya tengo un poco de pelo de poder ir a Cristo negro, hermano. Entonces, ¿hay otro método para ir a Cristo? No. El único dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para ir al cielo es Jesús de Nazaret, es el Cordero Pascual, es el sacerdote de sacerdotes, hermano. Entonces, ahí estaba la ofrenda de Caín y de Abel. Ahora tiene otro punto específico. Estamos tirando mucho algo bueno. El capítulo 11 de la carta a los hebreos aparecen todos los que son salvos. Oiga, todos los que son salvos. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 11 de la carta de los hebreos hay tres fe, anótela. Fe salvífica, fe común y fe de don. Nuevamente, salvífica, fe salvífica de la Biblia. Hay fe de don y fe común. Hay tres tipos de fe. Hay otras más, pero para que no entremos a mucha discusión. Salvífica, fe de don y fe común. ¿Cuál es la fe común? ¿Por qué no decimos nosotros? Dios le bendiga, hermano. Esa es fe común. Nos vemos nosotros como hermanos. Fe de don. Hay gente que tiene fe de don. Dice, hoy voy a llegar a la iglesia, hoy voy a clamar, y hoy mi familia va a ser salva. Hoy voy a pagar el derecho. Mire, hay gente que tiene un don, hermano. Ese es un don, porque lo dice la primera carta de los Corintios, están los dones. No todos tenemos fe de don. Hay gente que sí tiene fe, ¿no? ¿También? Hay fe, sí, ahí dice. Entonces, ese, por la fe. Oye, ¿qué fe es esa, hermano? Salvífica. Solo es para salvación.
Dice, por la fe entendemos haber sido consumidos, a ver, ¿qué dice? Entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Pero ese es el 3, hermano. Ahí está, miren, por la fe, no de doble común. Por la fe salvífica, haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio. Anótese el punto. Es una fe sacrificada. Amén. Entonces, el 5 dice, por la fe, bueno, allá aparecen todos los que no salvan. El único que no aparece ahí, y que están discutiendo los teólogos, es Salomón. Ahí no aparece. Entonces, pero vamos a leer por qué puede ser Salomón salvo. Ese es un punto teológico. Tómenlo si buscan, por ser si usted tiene una mente receptiva, usted puede. ¿Por qué cree usted que Salomón fue salvo, pastor? Por esto. Salomón en la juventud hizo cantar de los cantares. Unas cuenteadas que se pegaban a las mamaditas, hermano. Ese hombre para cuentear era yuca, hermano, ¿verdad? Tus melones, tus sandías, tus papayas, amarillas. No, hermano, yo le digo a mi esposa, es mi melón, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, miren, en su juventud hizo Eclesiastés. Joven hizo lo que quiso. En su mayor madurez hizo los proverbios, ya saben. Y al terminar de su vida hizo Eclesiastés. ¿Y cómo comienza él? Vanidad, todo es vanidad. Comienza. Entonces ahí se arrepiente de todo. Se arrepiente de todo. Entonces se cree que cuando ya él está anciano, o no muy anciano, porque él tuvo una muerte muy joven, de 60 años. Entonces, cuando él muere, se cree que fue salvo. Pero no aparece ahí, porque esa es la fe, hermano, salvífica. Amén. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien ahí, hermanos? Vamos bien, ok. Porque quiero que vayan agarrando la idea. ¿Amén? Ahora, pasamos a la. Estamos en la conciencia. Recuerden, hermano. Amén. Estamos en la conciencia. Ahora vamos a ir al gobierno humano. La tercera dispensación es gobierno humano. Tiene gobiernos humanos. Veamos, vamos a ellos. El tercero, hermano, es gobierno humano. Ahí está el periodo. Ese es el primer periodo. Permítanme ahí. Permítanme. Miren, hermano, esa imagen está hay una síntesis de toda la Biblia. Si usted observa, hermano, en la primera parte, en la ley, ¿dónde se termina la ley? Se termina, hermanos, dice que ese punto es bien importante. Le voy a regalar el texto bíblico para que usted veamos dónde termina la ley. ¿Dónde termina? Unos dicen que en la cruz del Calvario termina la ley, porque los evangelios, hermanos, dicen que porque no hay contraste en los evangelios con algunos de los escritos del apóstol Pablo. Fíjense que, miren lo que dice Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, ahí vemos dónde termina la ley. Miren, dice, oiga, pónganle dedo a este texto, dice, dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, que dice, bajo la ley. Todo el ministerio de Jesús y los 4 evangelios están bajo la ley. Por eso es que Hechos de los Apóstoles, hermano, ese es como un puente para conectar
está el antiguo como el nuevo. Por eso se dice que de hecho no se puede sacar doctrina, porque ellos, hermanos, simplemente es como no ven que cuando vemos que llegó Priscila y Aquila, pero no, los que vendieron la heredad, llegan inmediatamente mueren. ¿Cómo que estaban bajo la ley? Exacto. Y todos nos preguntan, ya estaba la gracia, ya había Jesucristo. Pero en ese momento, hermanos, que ellos llegan en ese momento es porque estaban entre ley y gracia. Entre ley y gracia. Todavía estaba haciendo una transformación. En la tercera no nos vemos gobierno humano. Y aquí ya hemos visto, hermano, la conciencia, ya vimos, hermano, la inocencia, y ahora, hermano, vemos el gobierno humano. ¿Cuáles son las características del gobierno humano? Veamos la otra. Ahí está. El periodo fue del diluvio a la torre de Babel. El personaje, hermanos, Noé, sus hijos, y todo lo que hacen mención del capítulo 1 hasta el 11. El propósito, hermano, dice no tener un gobierno justo por el hombre. Y en el pacto, Dios nunca más destruirá la tierra. La responsabilidad es establecer justicia. El fracaso del hombre fue, hermano, moral, y fue la destrucción de la torre de Babel. Y el juicio, hermano, fue el cambio de lengua. Estamos ahí, hermano. Cambio de lengua y vemos ese cambio, hermano, nos confundió las lenguas y ahí nacieron los idiomas y otras cosas que podemos ir viendo definitivamente más adelante. Dice que el otro, hermano, fue la provisión de Dios, guardar la línea y descender, dice, la descendencia de Abraham. Y en el otro, hermano, en el último periodo dice la revelación en la paz de Dios. ¿Qué hace, hermano, la torre de Babel? ¿Sabe qué hicieron, hermano? Esa torre de Babel, dicen los teólogos, es una síntesis de lo que se va a hacer con el anticristo. Lo mismo que ellos quisieron llegar a Dios es lo mismo que el anticristo va a querer hacer. Un gobierno, hermano, centralizado en todo, que va a tener fuerza el anticristo. Lo vamos a ver en el último, la última dispensación, vamos a ver algún detalle de esto. Ahí dice que la dispensación del gobierno humano fue el pacto de Noé, el que derrame sangre, hermano, ahí se activa, hermano, la pena de muerte en el gobierno humano. Ahí no hay ley, hermano, ahí está. Es como un tipo de gracia, pero específica, porque el que mataba, hermano, podía derramar su sangre. Ahí lo dice en ese Génesis capítulo 8 hasta el 11, esta es la dispensación del gobierno humano. Dios le dejó al hombre que hiciera, pero hubo un momento, un límite, que dice Dios hasta aquí. Porque ese es nuestro Dios, ¿verdad? Nos da un límite, decía un pastor, ¿verdad? Me decía un pastor, me quedaba claro, a vos me decía, Dios te puede dar como una escucha, es un bastón, ¿verdad? Te da hilo, y usted más y deshace, hermano. El problema es cuando el hilo se le acabó. Entonces viene Dios y comienza a hablarme, comienza usted a ver cosas en su vida y dice usted, ¿y qué le está pasando? Pero no se cuenta, hermano, de las cosas que hizo. Sí, de las cosas que Dios le usted hizo y deshizo, hermano. Y usted, no me pasa nada. ¿Verdad? Fíjese que usted no sé si ha observado la Biblia, y se lo voy a parafrasear. Dice, hermano, que el sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote? Aarón. Dice que Aarón, cuando él salió, hermano, se burló de su hermano con su hermana Miriam, o María. Y dice, hermano, que ahí, ¿verdad? Después dejó que sus hijos, hermano, hicieran desorden en el acto. Y ahí lo dejó. Pero ya cuando estaba, hermano, ya algo viejón, le dijo Dios, Aarón, me dijo, sí, Señor, ven aquí, ponete las vestiduras puso la vestidura sacerdote, porque hasta el calzoncillo era santo, hermano. Hasta el calzón que usaba ese hombre era santo. Y se puso las vestiduras, ya está vestido, le dijo, sí, le dijo, para llevarte a la congregación. Vaya, ya estaba la congregación, ¿verdad?
llévate a tus hijos. Le daron, yo creo que Dios me va a dar un premio, digo, yo creo que me va a dar un reconocimiento en la iglesia de Catán. Pero bueno, entonces le digo, vaya, venirte, le digo, subirte, papá, le digo, al monte y le da el nombre, ¿verdad? Y se lo llevó, hermano, todos, la congregación, ponerte en medio de él. Ya cuando está en medio, le digo, quitarte hasta el último vestido y quedó sin un sitio, hermano, en medio de la congregación. Y ahora te voy a matar. ¿Por qué? Por esto, por lo otro, y le sacó, hermano, todas las facturas. Porque, mira, hermano, usted piensa que el poder de ser cristiano, hermano, es sencillo. No, si se puede hacer y deshacer. El problema es cuando el Señor va, te va a pagar facturas. Y comienza a ponerle a uno, hermano, todo, ¿verdad? Y dice que lo mató y lo enterró. Así quedó el gran sacerdote, hermano. Cuidado, pastores. Que creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y pensamos nosotros que somos Winnie Pooh. Y pensamos que somos hermanos Superman. Algunos la chica, el hombre araña. No, hermanos, somos siervos, discípulos de un Dios poderoso que merece la honra y la gloria todos los días de su vida. Amén. Entonces, el gobierno humano nos da esa característica, hermano. Amén. Entonces, pasamos a la promesa. Amén. Yo le mandé todo esto, se lo mandé a la pastora y el pastor Angelito. ¿Lo tiene ahí? ¿Está? No. Gobierno humano, pasamos a la promesa. El de la promesa, hermano, es el de Abraham. Este es la dispensación de la promesa. ¿Cómo termina el gobierno humano? Hermano, termina con el Señor de la torre de Babel, los hombres se sienten dioses y creen, hermano, alcanzarlo todo. Y de ahí, hermano, viene este hombre que es llamado de Ur de los Caldeos. Ahí vamos a aprender algo geográfico. Búsquenme Génesis, ahorita acompáñenme a Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Versículo 1 en adelante. ¿Ok? Dice ahí, Jehová había dicho a Abraham. Miren las características que le dan. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Son tres. A la tierra que yo te mostraré. Óigame, que yo te voy a mostrar. Y haré de una nación grande y bendeciré. Miren el versículo, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el verso 3, entra la iglesia, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Amén. El pueblo de Dios, y ahí serán benditas en 15, todas las familias de la tierra. Es decir, que la bendición de Abraham no fue solamente para él, sino que es totalmente específica. Ahora bien, le dan tres cosas que debe de hacer. Ahí está Abraham. La parte geográfica de Abraham, esto lo puede buscar usted también, la parte geográfica de Abraham, uno de los caldeos era como el sur de Babilonia.
En esta parte geográfica, hermanos, ellos tenían otros tipos de dioses. Abraham, hermanos, fue llamado de otra ideología de dioses. Por ejemplo, adoraban a la luna, al sol, adoraban las estrellas, tenían otras estatuas, hermanos, en adoración. Y Dios, por eso que le dice a él, deja la tierra de tu tata. Pero que hace Abraham, hermano, Abraham lo cumplió a medias. ¿Por qué cree usted, hermano, que la bendición de nosotros no llega? Porque hemos cumplido a medias. Le dice, hermano, dejalo todo y vente. Y él dice, no, me voy a llevar a mi papá y me voy a llevar a mi primo. Estos dos señores, ¿qué hace Dios, hermano? Dios le da 12 años y él esté rodeando la misma parte y nunca llega a la tierra igual, no llega a la tierra porque Dios le está poniendo hasta que se muere el papá. Al morirse el papá, entonces dice Dios, hoy está la tierra. ¿Pero por qué, hermano? En Josué capítulo 24, versículo 2, está la razón. El por qué, hermano, oiga, el por qué Dios lo dejó a Abraham. Lo dejó porque el papá, hermano, no quería dejar, muchos teólogos le llaman la brujería o la santería de los tiempos antiguos. Llevaba sus muñecos, llevaba sus idolatrías. Entonces, hermano, en el capítulo 24, 2 de Josué, ahí está el por qué Dios le deja ese periodo, dice, no lo va a entrar hasta que se muera tu papá. Es decir, hasta la idolatría se acaba para poder entrar. En ese tiempo, hermano, Abraham, siendo el padre de la fe, tuvo errores como lo han tenido usted y yo, hermano. Nosotros hemos tenido grandes errores. Y Abraham, hermano, no miente. Él llega, hermano, y le dice, es mi hermana, y la esposa, es mi hermana, le dice. Y el hombre, hermano, la lleva, le dice el Egipto, prepárenmela. Ahora, el preparamiento que llevaba Sara no creía que era de la noche a la mañana, no. Llevaba un año de preparamiento. La metían, hermano, en leche, como que es un pecho, ¿no? La leche era para suavizar toda la impureza de la persona. Entonces, metían a Sarita, la metieron, hermanos, en leche para suavizar su piel, para prepararla. Pero, como era hija de Dios, comenzó, hermano, el faraón comenzó a tener enfermedades. Y cayó en el 20 y le dice, llámame a Abraham. Y le dice, esa no es tu hermana. No, es mi señora. Pues dijo, agarren todo lo que quieran de Egipto y váyanse. Entonces, aquí, hermano, Abraham se puso, agarró todo lo que le llevó a la gana. Entonces, y que ahí sale la esclava. Era piel morena, ¿verdad? Una de la parte de Egipto, una parte que se llama Cus. Una parte ya saliendo de Egipto, casi en la parte oriental, y era su piel de la morena. Entonces, de ahí salen los famosos ahora musulmanes. Por eso hay una división. Los musulmanes vienen de Ismael, que es Ur, y viene el otro muchacho, el de Jacob, perdón, el Isaac, viene de los judíos. Entonces están totalmente divididos. Ahora, él le da la promesa a Abraham, hermano. Le dice, te voy a bendecir todo y cuando vos hagas conforme a esto. Veamos los beneficios de esta promesa. Es Abraham y la ley. La ley, mis hermanos, y sus hijos, el hombre necesita fe. El pacto es el padre de multitudes y la circuncisión. La responsabilidad es confiar en sus promesas. El fracaso, hermanos, fue la individualidad de Abraham y Sara. Por esa incredulidad fue que tuvieron su otro hijo con Agar. Y ahí dice el juicio, fueron cautiveros a Egipto, el pueblo, y la provisión de Dios, hermanos, enviar a un libertador. Y la revelación del plan de Dios es la salvación eterna al creyente. Siempre las dispensaciones, hermanos, han surgido para salvar al hombre. Siempre.
¿Hay otra lámina? Ok. Entonces, siempre ha sido, hermano, que Dios ha querido hablar con el hombre para que el hombre sea salvo. Entonces, en ese periodo, ahí veamos eso. Dijimos primero uno, vamos a recopilar información. Dice, claramente podemos comprender las 7 diferentes dispensaciones de la Escritura. Número 1, la inocencia. Ellos estaban perfectos. Número 2, la caída, que es el pecado. Y hoy el pecado es la conciencia, ya tiene razonamiento. Número 3, el gobierno humano. Número 4, las promesas. Número 5, la ley. Ahí viene el periodo de ley. Y número 6, dijimos que a dónde termina la ley, en la cruz del Calvario. Y ahí dice, hermano, la ley, y de ahí viene el periodo de la gracia. ¿En qué periodo estamos ahorita? En la gracia. Ese periodo de la gracia, Dios le ha dado al hombre. ¿Cuánto ha durado ese periodo? 2000 y fracciones de años. Este periodo de la gracia, o el periodo de la ley, digamos, el periodo de la ley fue duro. Nadie pudo cumplir la ley. Solamente Jesús la pudo cumplir. Y siempre fue, hoy todo con esto, ¿no? Esto es tan importante. Siempre la salvación fue por creer en el que iba a venir, que es Jesús. Amén. Siempre fue así. Ahora la salvación es por el que vino acá, por el que vino y murió en la cruz del Calvario. Antiguamente era por el que va a venir. Tenemos fe que va a venir alguien, va a poner en la cruz y voy a ser salvo. Y ahora es, ya vino el que murió en la cruz del Calvario y me ha dado salvación eterna. Y de ahí, hermano, en el periodo de la gracia no sabemos este periodo cuándo termina. Algunos hermanos han dicho, han dado fecha. Ojo con esto, hermano, cuidado con esto. Nadie puede darle fecha del momento o la hora que va a venir Jesús. La iglesia debe de estar preparada. En ese momento, hermano, que el arrebatamiento surja, usted puede estar en cualquier lugar, pero usted tiene que estar confiado que este periodo del arrebatamiento, hermano, y la venida de Cristo se va acercando día a día para estar pronto con nuestro Jesús de Nazaret. Va a estar pronto, hermano. Ya en un abrir y cerrar de ojos, dice el arrebatamiento, usted sube a encontrarse con Dios. Y ahí, hermano, vamos a ver en la parte del reino milenial de la gracia, más en el reino milenial vamos a profundizar, vamos a ver, hermano, un poco de Apocalipsis en el reino milenial. En la última, que estamos esperando, es decir, ahorita no tenemos fecha de la gracia porque no sabemos, estamos todavía en este periodo. Pero en el periodo de los 1000 años son, oye, 1000 años literales donde Dios, el Rey, gobernará. Un dato bien importante en Apocalipsis, hermano, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa frase, ¿sabe qué es profética? Cuando dice Rey con mayúscula, está diciendo Dios, Jesús, el reino milenial. De Reyes en minúscula, somos nosotros que vamos a tener un gobierno, hermano. Vamos a gobernar en el milenio. Entonces, Rey de Reyes son ustedes, Reyes con minúscula. Señor es Julio, con mayúscula, es decir, es Jesús. Y señores son ustedes que van a tener un plan, no sé, Dios, ¿qué quiere usted cuando, porque tenemos el privilegio que Dios le va a decir, mira, Emanuel, va a ser el alcalde del mexicano, ¿no? En el milenio. Pues sí, porque ese lo ganó. Porque el milenio del Señor va a ser un milenio, hermano, perfecto, no de mancha. El síndico va a ser delito, van a cambiar los papeles. Yo quiero ser presidente, hermano, pero de allá de Dubái. Entonces, hermano, póngale eso. El milenio va a ser algo bien espectacular. Donde usted va a tener, ¿cómo se llama? Ese gobierno, y usted va a poder hacerlo, hermano. Entonces, vamos a entrar en la próxima clase en el periodo, hermano, del milenio, y vaya anotando porque le voy a hacer un examen al final de estos puntos. Un examen, hermano, de 10 puntitos para sacar
el día ahí solo, ¿eh? Entonces, examinémoslo bien, léalo y le vuelvo a decir, si usted quiere la copia, o yo lo voy a dejar acá y usted puede sacar la copia, la que quiera, hermanamente. Es más profundo, más detallado, ¿verdad? Pero podemos conocer la Biblia en un panorama. Este es un panorama bíblico. Acuérdese que el panorama, hermano, es subir al volcán y usted dice, yo vi todo San Salvador, pero para ir usted a catedral, tiene que bajar todo eso y llegar. Ese ya es específico. Entonces, por eso es que la conciencia hemos, bueno, la conciencia, la inocencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia del reino de Dios, es un panorama bíblico. Entonces, usted, hermano, puede preguntar, vamos a dar preguntas y respuestas. Estamos preparados, hermano, para este tema. No me oyó, hace poco les digo, estaba dando una materia por ahí, del tema que hemos tratado. La señora me dice, mire, pastor, sí, y me dice, y el matrimonio, hablando de matrimonio, yo del matrimonio, no, yo no sé nada, hermano, simplemente solo veo. No le digo del tema específico. Entonces usted puede preguntar de este tema y estamos para responder. Vamos a dejar un espacio, hermano, y le puede pasar para que escuche también los hermanos el micrófono. Si alguien quiere preguntar, con mucho gusto vamos a responder. Vamos a pasar. Joven, decían mis maestros, si no preguntan es por dos cosas. Uno, porque lo saben de todo, y dos, porque no saben nada. A ver, entonces, ahí estamos, hermano Arturito. ¿Una pregunta? Solamente no tenía muy claro esto de que Adán le había dicho a sus hijos el sacrificio de la mujer. Ok. Sí, ya sabía. Esa pregunta está bien. Pasémosle el micrófono a él para que cámara lo oiga. Está. Excelente pregunta. No tenía bien claro lo de cuando Adán le dice a sus hijos, a Caín y Abel, de que si pecaran, pues iban a sacrificar un cordero. Ahí para cumplir el pecado de ellos. Ya Adán se lo había dicho a ambos. ¿Sabe? Pero tiene Caín y a sabiendas por dentro de su lleva una fruta. Al lugar de llevarle el cordero como lo hizo él. Entonces, eso no tenía bien claro, pero sí quedó bien claro. La carta a los hebreos, para añadir un poco más, la carta a los hebreos, en el capítulo 7 en adelante, comienza a especificar cómo ese cordero tipifica a Jesús desde Génesis. Es de aquí que los teólogos sacan a Caín y a Abel les pedían un sacrificio para cubrir sus pecados. El capítulo 32 de Salmo exactamente que solo cubrían los pecados en el Antiguo Testamento. Ya con la llegada de Jesús, ahora los perdona y los limpia y los quita. Ya no podemos recordarnos de ese pecado. Entonces, ese punto es específico. Si usted puede añadirlo más, o lo podemos profundizar más en el próximo que vamos a hacer, ya para dar textos más específicos, que sí la Biblia dice que tuvo que enseñarle que el cordero era el mecanismo. Y fue hasta el último, ¿verdad? Por eso es que ahora en la carta de Hebreos ya no quieren el cordero, porque ahora es Jesús el cordero. Esa es la tipificación del cordero del Antiguo Testamento. Pastor, ¿preguntas? Ok, hermana, pregunte.
pero con respecto a lo del pacto, Ah, ok. Bueno, podría como especificar en qué consiste. exacto. Excelente pregunta, hermano. Gracias por esa pregunta. Si vamos a ver si ponemos la imagen o lo respondemos así. Vaya, miren. En la Biblia, los pactos son 7 pactos. Otros dicen que son 9 pactos. Pero los pactos más reconocidos son los que voy a hacer mención en su orden, como está en la Biblia. Vamos a hacer el pacto edénico. Y ahí entra la pregunta suya, pastor. Es muy buena. ¿Ven? El pacto edénico, esa fue en la inocencia. Edénico, porque el otro es adámico. Edénico es el primer pacto donde Dios le dice, mira, papá, y ahí, ¿cómo se llama? Ahí ¿cómo se llama? Un portero y hace el mecanismo, que la carta de lo explica, tal lo explica. En la otra vamos a tener un texto ya específico. Entonces, ¿cuál es el pacto? Vuelvo a repetir. El hombre no puede pactar con Dios. ¿Por qué razón? Biológicamente o biológicamente no puede pactar, hermano, porque el hombre es importante. Dios no. Dios ha buscado al hombre para pactar. ¿Verdad? El hombre, Dios busca al hombre y dice, vení, vamos a pactar. Y en el pacto hay una señal. Todo pacto debe de tener una señal. En el pacto edénico, la señal es el portero, por las pieles que se utilizó. En el adámico, por la caída, ese capítulo 15, en Génesis 3:15, ahí tenemos una profecía, y ahí vemos esa profecía en el Génesis 3:15. Miren qué bonito, hermano, Génesis 3:15. Tenemos una profecía mesiánica, le llaman, hermano. 3:15. Miren lo que dice. Este es el segundo pacto. El segundo pacto ya es el adámico. Miren lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de Jesús. Miren lo que dice. Y la simiente, y entre tu simiente, y es decir, el hijo y la serpiente. Esta, es decir, la serpiente, herirá la cabeza. ¿Ya? Es decir, Jesús va a herir a Satanás y la cabeza un golpe mortal. Y el diablo, herirá el carcañal. Sé que son los clavos. Sé que fue la crucifixión. Y ese es un texto, le llaman mesiánico y profético, que tiene su cumplimiento. Entonces, en el segundo pacto, sería ese, la promesa era Jesús. En el tercero, hermano, es el noémico. Y el Noé, en el pacto que da con Noé, hermano, específicamente, vemos, ¿verdad?, que cuál fue el castigo del diluvio, pero cuál fue la señal de ese pacto. El arco iris. Voy a leer el arco iris. Y esto es bien importante, hermano. Y la señal era el arco iris, pero ¿cuál fue el pacto? Nunca voy a enviar agua sobre esta tierra. Y hasta el día de hoy, hermano, Dios lo ha cumplido. Se han venido de las tormentas, pero no como el diluvio. El arco iris es un símbolo del pacto noémico. Y lo ha tomado los LDU más un pan, no sé cuánto. Porque hoy ahora se han salido los pansexuales. Yo no sabía, es una igualdad de género. Y yo le pregunto a alguien, ¿y qué son los pansexuales? Porque cuando yo escuché pansexuales, se me venía la mente del pan. De comer, pues, pan dulce, pan una cena. No, pansexuales que aman toda la naturaleza y aman todo. Esa sería una igualdad de género del pan sexual. Entonces, ellos tomaron ese símbolo, que el arcoíris no le pertenece, hermano. Es un símbolo de la señal de Dios. Amén. Y ahí está el otro, que es el sinático. Sinático. Y este sinático es el que da Dios bajo la ley.
Y ojo con esto, hermano, agarra este punto que es muy bonito. Cuando Dios da la ley, ojo, las manifestaciones son, oigan las manifestaciones, en el Sinaí, fueron desértico, en el Sinaí, la línea monte, dice que hubo viento, hubo fuego, y ahí ver las manifestaciones sobrenaturales que hubieron, y dice que le da la ley. ¿Cuál es el símbolo de ese pacto? Son las dos tablas de la ley. ¿A quién fue? El arcoíris. Oye, las dos tablas de la ley es el símbolo. Pero ojo, hermano, con esto. Cuando Dios cambia la ley, ¿por qué la cambió? Por gracia. ¿Dónde se da la gracia? Se da la gracia, hermano, en hechos. ¿Y cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Fuego, viento. Lo mismo que hubo en la ley, hubo en cambio. Mire, las mismas manifestaciones de Éxodo por la ley fueron las mismas manifestaciones de Hechos de los Apóstoles con la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué bendición es esta? Ahora, tenemos el otro pacto que es el pacto abrahámico, que es la incircuncisión en la señal, el pacto de la bendición de su pueblo con Abraham y multiplicar. El pacto davídico, este pacto davídico es el que hace con David, pero este es profético, este pacto. Y ahí, hermano, mucha gente se equivoca. Le dice, tu reino, le dice David, ¿verdad? Tu reino será perpetuo. Y David dijo, wow. Pero él no sabía que era doble profecía. Es una doble profecía. Lo que le estaba diciendo es, tu reinado, David, no vos, tu reinado lo va a ocupar el Mesías en el reino mundial. Porque dice, en los años, tu reinado será perpetuo. Y David dice, no me voy a morir, no voy a estar de rey toda la vida. No, papá, el reino milenial, por eso es que allá lo va a ocupar Jesús. Entonces el símbolo es el reinado de rey David. Y el nuevo pacto es la gracia. Ahí tenemos los pactos bíblicos, es la gracia, y hermano, es la cruz. El nuevo pacto es la cruz. Cuando usted usa cruz, no por una idolatría, sino recordando que ahí está un sacrificio, que está la señal que ahora tenemos vida eterna por Jesús, hermano. Hoy tenemos la salvación por el Rey, hermano. Hoy usted es salvo, hermano, por Jesucristo de Nazaret. Estábamos condenados, pero ahora vino el sacerdote de verdad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Príncipe de los Pastores. Hoy estamos ahora, hermano, excelente. Entonces solo esperamos, hermano, ese arrebatamiento. ¿Cuánto esperamos el arrebatamiento, hermano? Esperamos. Si el que no quiere, un amigo que se acaba de grabar, ya me dijo, yo le estoy hablando al Señor que no venga, sí, acaba de grabar el licenciado en teología. ¿Y por qué le pido a Dios? Me dijo, le ruego 3 de la mañana, hincado, diciendo al Señor, no vengas todavía. Y le decía, si me puede ser, va a estar bien. Y le digo, ¿por qué? Porque no he desarrollado mi ministerio. Por el ministerio de uno, hermano. Si Dios cuando Él venga, va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, para la honra y gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ahora, ahí están esos pactos, hermanos. Podemos ir más adelante y aquí está este material que lo puede usted escudriñar. Otra pregunta. Allá la tiene el pastor. Dígame, pastor. La ley, buen punto. Excelente punto, hermano. Yo creo que ese punto es buenísimo. Dice que me está dando aplicación en la espalda, no será que aquí habrá pulguitas. Una aplicación en el lomo, bueno. A ver, esa pregunta del pastor dice, póngale cuidado lo que dice, la ley. Muy buena pregunta. Porque afuera hay personas que dicen, estamos bajo la ley, guardamos el sábado. Y ahí comienzan a creer. Ok. La ley se divide en 613 decretos. Oye, se divide en 613 decretos. Es la ley. En la ley encontramos en todo Levítico 4 tipos de ley.
Vamos con el primero. Se divide. Uno. Ok, vamos bien. La ley, hermanos, la ley es 613 decretos. Se divide en 4 tipos de ley. En 4 tipos de ley. Número 1, ley de salubridad. ¿De qué se trata esa? Prohibían la comida para cuidar. Oye, ya voy a explicar por qué yo prohíbo el cerdo tan rico con chicharro, ya me lo van a ver. Pastor, apúrese, es la pregunta que ustedes saben. La ley, dijimos, salubridad. Ley, oiga, la segunda ley es la ley civil. Era para que si terrenos, si se asaltaban los cerdos. La otra ley, hermano, es la ley moral. Otra ley moral. Y la otra, hermano, es la ley sacerdotal o la ley litúrgica. Eran para los eventos. Vas a poner tanto, el sacerdocio, el pan y una ley también. Entonces son, dijimos, repítame, el pastor, las leyes, las 4 leyes. Y sacerdotal, esas eran las 4 leyes. O ceremonial. En vez de sacerdotal, mejor póngale ceremonial, porque el judío entenderá esa. La ley ceremonial. Esas son las 4 leyes. De ahí se deriva, pastor Angelito. Las 4 leyes. Ahora, ¿cuál fue la que abolió Jesús? Pregunta de examen. Pregunta de examen, pastor. ¿Cuál fue la que abolió Jesús? Una, ceremonial. La de los animales, la de la comer. No, la civil. La moral no la abolió. Por eso que digo, hay una ley moral. ¿Y cuál es la ley moral, hermano? El saber el bien y el mal. ¿Cuál fue la que abolió? Las otras 3 leyes. La ceremonia que necesitamos porque ahora tenemos un solo sacerdote que es Jesús. Ya no necesitamos guardar el sábado porque el sábado es Jesús. Ya no necesitamos tener a Moisés porque es ya no, porque ahora él es mayor que Moisés, dice la carta de los Hebreos. Entonces, la única ley que no abolió Jesús fue la ley moral. Y esa sí está activa, hermano, hasta los últimos tiempos. ¿Amén? Entonces, son preguntas, pastor. Creo que ya está. Esa fue la ley. Amén. La moda es que ahora son judíos. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque soy judío nacional. No lo cumple, ninguno. El apóstol Pablo dice algo bien fuerte. Con un mandamiento, o un decreto, dice la hermana, o un decreto que ustedes no cumplen, no cumplieron nada. Entonces, hermano, es una moda ahora, y hay pastores, se llaman cristianos mesiánicos, porque están teniendo, hermano, haciendo, a eso se le llama, pongan esto, se le llama sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo religioso? Es una mezcla. A mí me gusta, por ejemplo, hermano, yo lo puedo decir con todo, pero acaba de meter un gran problema, hermano, porque hace poco vi una iglesia entrar en el arca del pacto, la carnada, y vestidos de barbudos, y una así para ver. Y toda la gente, bueno, estamos confundidos, toda la gente en las redes sociales, o es Jesús o qué. Ya la arca del pacto ni los judíos la tienen, y usted sin vergüenza ni los judíos tienen ahorita la arca del pacto. Entonces es bien complicado, a eso se llama sincretismo religioso, es una mezcla de religiones para sentirse ellos que quieren quizás ser parte, y otros se hacen llamar pueblo de ellos. Nada que ver. Por eso, hermano, es bien específico escudriñar las escrituras y la carta de los Hebreos.
Gálatas. Mire, Gálatas le enseña a usted, le define qué es la ley y qué es la gracia. Y los que habían sido cristianos, ¿verdad, pastor? Querían regresarse a la liturgia de la ley que les dice, oh, Gálatas insensatos. En el original le dice una gran palabra. Dice que esa es la única carta que el apóstol Pablo la hizo con la vísceras. Está enojado el hombre, escribiendo. Pero yo creo que estaba tan enojado que quería matarlo, pobre Gálatas. ¿Quién nos embrujó? Dice la palabra original. Para que siendo que están en la gracia, ahora quieren regresar a la ley. ¿Y quiere regresar a la ley? Todas las liturgias que hemos acabado de ver. Todas las liturgias. Una más y nos acabamos. Una más. Oye, pastor, los hermanos van a hacer con pan, pero el otro miércoles se me pregunta. Porque la iglesia sí, el secretismo religioso es la mezcla que vivimos de religión. Mire, si hiciéramos un FODA, ¿qué es un FODA? Es fortaleza, divinidad, obstáculos. Si hiciéramos un FODA a cada iglesia, le aseguro que sacamos algún secretismo de toda la iglesia. Sí, podemos tener mezclas. Ahora, en una materia aparte o una clase aparte, hablar de sincretismo religioso, dogma de hombre, porque dogma es aquí la pastora Mario todos los fines de semana regala a las 6 de la mañana. Y viene otro pastor y dice, los tamales se acabaron. ¡No! Entonces, ese es un dogma, imposición de hombre. Es que los tamales sean ricos, gafas, ¿no? Con café y pan. Todos los sábados en la iglesia destacando el castigo, las vigilias que hacen, tan tamales, ya lo den. Padre con pollo, a ver, estamos profetizando. Entonces, sería otra materia para los dogmas de los hombres, que miren, que los dogmas han hecho mucho daño. Son una lista de los paradigmas, un modelo a seguir. Y se ha hecho pedazos. Entonces, ya para terminar, hermanos, un dogma, para que me puedan entender que es un dogma, hermano, es, yo lo pongo como hombre con ideología. Un amigo llega a una iglesia por Oriente, creo que ya lo he comentado, llega por Oriente como pastor, y cuando recibe la oficina, mira, hermano, el documento y dice, 12 pastores han pasado por esta iglesia. En un año por mes cambiamos de pastor. Entonces le pregunta a él, se va a donde las viejitas, esas viejitas que son correctas, que son bien comunicadores, y le dice, ¿y por qué han pasado todas estos 12 pastores? Por un año le dice. Pastor, le digo la una de la viejita, es sencillo. Es que mira, le digo, el pastor fundador, ¿cómo se llama? La iglesia de la Asamblea de Dios, por años. Le digo, es que el pastor fundador ha puesto el púlpito de la esquina. Y el que se atreva, le digo, a moverlo, lo echamos. Hermano, porque él le moverlo para el medio, lo echamos. Y el pastor comenzó a trabajar. Ese es un dogma. El fundador había colocado el púlpito en la esquina. Y dice que el hombre cada vez iba moviendo el púlpito. Y él seguía predicando en actividades. Cada vez iba moviendo el púlpito. Hasta que no contestaba en medio del púlpito. Digo, hermano, hoy es diciembre. Dijeron la lista. Vamos a comer pan con pollo. Pero tengo una mala noticia. Sí, pastor. Hoy es el último día que les acompaño en esta iglesia de la Asamblea de Dios. Me voy. ¿Y por qué, pastor? Porque
Porque ese es mi objetivo, quitarles ese dogma que tenemos. Mire, ahora donde está el púlpito, en medio, y se haya dado por la vista. A ver, hermano, ese es un dogma. Y un dogma puede ser el daño a usted. Un dogma que después puede ir, no voy a ir, porque lo dogma. Entonces sería bueno ver dogmas, paradigmas, ver cómo se llama sincretismo y fetiches religiosos. Fetiches, hay fetiches religiosos, hermano, que la iglesia no tiene y no se da cuenta. Fetiches religiosos, ahí le llaman. Hay fetiches, hermano, que así son. Y yo, hermano, yo nací en una iglesia donde había de verdad fetiches religiosos, hermano. Donde los varones nos sentamos aquí y donde las hembras allá, hermano. Y mire, no podemos echarnos desodorante y todas las cosas, hermano. Entonces, mire, seguro, cuando decía el hermano, levantó mi mano. Entonces, bueno, eso sería para otro, hermano. Pero el otro miércoles, que el Señor me bendiga. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Y Señor, bien, señores. Quédame, pastor, para que ore por ustedes.